Por el espacio. Y queríamos preguntarle, porque hoy usted también estuvo en otra entrevista donde decía que estamos enfrentando el peor momento de la pandemia, pero que le preocupaba muchísimo lo que pudiera suceder la próxima semana o en 14 días más. ¿Cuál es la proyección que hacen desde el Colegio Médico a lo que puede estar por venir? Bueno, lo que pasa, esta afirmación que hice tiene relación con que un desfase entre el número alto de contagiados y cuándo esos contagiados van a requerir probablemente ser hospitalizados en camas críticas. Habitualmente son 10 a 14 días y por lo tanto los últimos 5 días hasta ayer, en los cuales presentamos más de 7.000 casos por día, eso va a tensionar la ocupación de camas a partir de este fin de semana y la próxima semana a lo largo del país. Por eso estamos realmente preocupados. Si a eso agregamos que el índice de positividad sigue alto a nivel nacional Ujú. de 11% y en Santiago un 10%, y si consideramos además que tenemos un índice ocupacional de camas ya de un 95%, y que eso se refleja que solamente tenemos disponibles 134 camas, lo que es un número bastante menor, es una situación que nos preocupa de sobremanera. Sí, y eso tiene relación con que ya llevábamos 5 días, claro, hoy día descendió un poco la cifra con más de 7.000 casos, pero pensando en no solo las camas como tal, sino en el personal médico. Se ha hablado de este dilema de la última cama, otros dicen que hay una situación también de mucha gente enfermos de pacientes que se estarían muriendo y falleciendo en sus casas. ¿Cómo se puede plantear ese escenario, esa gravedad que se va a enfrentar, como usted dice, en algunos días más? Bueno, en primero la cifra de hoy es menor que otros días, pero también es mucho menor el número de test de PCR que se Porque realizaron, viene el fin de solamente semana. 45.000. Claro, 45.000 versus 70.000 que se hacen en otros días. Por lo tanto, la situación, el número de casos es altísimo de todas maneras. Ahora, nos preocupa justamente que todos los días estamos viendo los informes que están muriendo alrededor de 100 personas, lo que es un número altísimo, y no podemos acostumbrarnos a ese número. Y lo que podemos sospechar es que no sabemos si las personas están consultando precozmente o no, o muchos de los pacientes, en vez de consultar, efectivamente están enfermando gravemente, lo que se ha traducido en muchos casos, sobre todo en gente joven, están consultando tardíamente Mm. y cuando ya están en condiciones de mayor gravedad. Eso es una cosa que hay que aclarar, porque en el pic del año pasado también vimos un momento en el cual empezó a disminuir el número de personas adultas mayores que fallecían, pero eso no sabíamos si era justamente porque estaban enfermando menos o porque estaban consultando menos y se optaba justamente por fallecer en sus casas. Doctor. Por lo tanto, frente a este escenario tenemos que hacer un esfuerzo de, además de mejorar, aumentar el número de camas, es disminuir la transmisión comunitaria del virus, que Sí. eso es lo fundamental. Bueno, y precisamente eso se reduce con una menor movilidad. ¿Qué más se puede hacer, doctor? Porque, ¿qué proponen desde el Colegio Médico? Se han adoptado medidas, actualmente hay cuarentenas, hay un 84% de la población en Chile que está en cuarentena. Hemos visto que algunas de estas son muy largas y no son tan efectivas. Vemos que la movilidad se redujo, pero no lo que uno podría esperar. ¿Qué más se puede hacer para reducir esto? Porque el proceso de vacunación sigue avanzando, pero aún así, según lo que usted dice, estamos en el peor momento de la pandemia en nuestro país. Hay cosas que se podrían haber hecho ya, por ejemplo, el permiso de vacaciones que hasta el día de hoy sigue vigente. Mm. También hacer un análisis de la cantidad de permisos de movilidad que se están entregando. Se informaba que días atrás, justamente cuando estábamos en cuarentena, habían 2 millones de permisos diarios y eso depende de la autoridad otorgar a quién le otorga o no esos permisos. Lo otro, a los señores empleadores, y junto con las autoridades se define que es un trabajo esencial, Mm. porque hoy sin duda que hay un abuso con respecto a la definición de trabajo esencial, que muchas personas, muchas empresas están utilizando este rubro para que sus trabajadores salgan a la calle, se expongan a contagiarse y a contagiar a otras personas sin cumplir roles que realmente son de primera necesidad para el funcionamiento de la comunidad. En eso hay mucho que avanzar sobre todo, y lo otro también, que los empleadores sean más generosos aún y por lo menos y le den la mayor posibilidad al mayor número de funcionarios que puedan hacer teletrabajo. Ujú. De esa forma estamos protegiéndonos colectivamente. O sea El que, otro sí. punto importante es el cierre de fronteras, que es algo que nosotros estamos Sí. pidiendo hace mucho rato, porque el manejo y el control de las nuevas variantes es algo que pudiese marcar una
un empeoramiento o no de la situación sanitaria en nuestro país. Sí, lo del cierre de frontera se viene escuchando y podríamos decir que transversalmente hay una coincidencia en que este aspecto es fundamental. A su parecer, ¿qué falta para que se tome una medida de esta índole? Porque solamente estamos hoy con esta exigencia de ir a una residencia sanitaria. ¿Y cuánta relación tiene esto con la variante brasileña y inglesa, que sabemos que ya está presente por lo menos en nuestro país? Bueno, incluso, de hecho, el ex ministro Mañalich propuso un cierre total de fronteras con Brasil y Argentina, sí, y también un testeo a toda persona que venga de otros países con incidencia con estas otras cepas, ¿no? De Europa sobre todo. Yo creo que la implementación de esta medida es falta de convicción para que esta se implemente. Todo el mundo está de acuerdo con que debe hacerse este cierre de fronteras, porque no sabemos cuánto está impactando y sobre todo cuánto puede impactar la circulación masiva de estas nuevas cepas en nuestro país, ya que está demostrado que la cepa brasileña es mucho más contagiante que la que estaba circulando mayoritariamente en Chile en este momento. Por lo tanto, hay que decretar el cierre de fronteras, porque además desde el punto de vista social es muy distinto. Por ejemplo, muchas personas con mucha vulnerabilidad están haciendo un esfuerzo enorme por mantenerse en sus casas, mientras nuestro país se da el lujo de permitir que otras personas, sean chilenos o extranjeros, ingresen a nuestro país, entren y salgan sin tener un control especial, exponiendo y poniendo en riesgo todo el esfuerzo que muchos estamos realizando de quedarnos en nuestras casas por estas personas que optan por salir de nuestro país. Eso es algo de lo cual nos tenemos que preocupar y pues yo creo que insistimos en ese llamado, hay que hacer un análisis serio de la conveniencia inmediata del cierre de fronteras. Claro, y además también hay una coincidencia en que son más contagiosas y afectan principalmente a las personas más jóvenes, que sabemos que ha ido reduciéndose el número de las personas que están internadas y con una situación más compleja de salud. Pero quiero solamente precisar algo. Hoy las autoridades no han sido claras de cuándo se va a tomar una definición respecto al permiso del fin de semana, un fin de semana largo además. Recién el jueves probablemente se tome la decisión. ¿Es adecuado que se dejen pasar estos días, que hayan dudas? Sobre todo en algo que se ha enfatizado, que es ojalá tener medidas concretas y claras, sobre todo para que la población se prepare, y si usted cree que es adecuado que este permiso esté vigente o no durante el fin de semana largo. Claro, se habla de medidas coherentes, que es el término que se ha usado, ¿no es cierto? Eso es sin duda de mucha importancia y eso se traduce en que no estamos dando un mensaje, una comunicación de riesgo adecuada. Todas estas incertidumbres, estas incertezas con respecto al permiso para salir al extranjero, son cosas que confunden a la población. Hoy tenemos que transmitir un mensaje claro. Estamos en el peor momento de la pandemia en nuestro país y por lo tanto tenemos que tomar medidas adicionales. Y con respecto a las cuarentenas, si bien es cierto, un porcentaje importante de la población del territorio de nuestro país está en cuarentena, tenemos que hacer y tomar las medidas para que esas cuarentenas sean realmente efectivas, lo que nos permitirá en algún momento que estas sean del menor tiempo de duración posible. Claro. Pero hoy, si ustedes salen a la calle, aún hay mucha movilidad y por lo tanto hay que hacer un análisis de por qué se produce esa movilidad y también, sin duda, además de la responsabilidad que da la autoridad, también un llamado a la responsabilidad de cada uno de nosotros y de nuestra familia, de nuestra comunidad, a que no salgamos a la calle a menos que sea estrictamente necesario. Claro, doctor, el tema está en que tal vez muchas personas tienen que necesariamente salir a la calle porque tienen que trabajar. Entonces, claro, si se adoptan medidas como cuarentenas, tienen que ir de la mano de algún tipo de apoyo económico para que las personas efectivamente puedan cumplir con esta cuarentena, si no se ven en la necesidad de salir, de circular, exponerse, porque tal vez tienen que hacerlo, porque tienen que salir a trabajar. ¿Qué se puede hacer ahí? Porque vemos que estas cuarentenas no son tan estrictas o tal vez la gente no las cumple precisamente por lo mismo. Veíamos hace algunos minutos lo que pasa en Valparaíso. Sí. Llevan varias semanas y los números de contagio no han disminuido como uno esperaría si fuera una cuarentena efectiva. Sí, ese es un tema muy importante que tú mencionas, Karim, y hoy se conversó en la mesa social que hay que hacer un análisis especial de qué condiciones mínimas sociales se le deben entregar a las comunidades, sobre todo a las personas más vulnerables, para que efectivamente puedan hacer uso o puedan respetar la cuarentena. Y eso es fundamental porque sobre
sobre todo las personas más pobres, requieran este apoyo social para que ellos puedan cuidar de su salud y cuidar la salud de sus familias. Y eso probablemente se va a discutir en la próxima sesión de la mesa social, probablemente con la autoridad de gobierno correspondiente, que sabemos que se está haciendo un esfuerzo en este sentido, pero que ese esfuerzo tiene que ser aún mayor para que efectivamente las cuarentenas sean realmente cuarentenas y disminuyan en un altísimo porcentaje la movilidad en nuestro país. Perfecto.